Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Edu patrocina esta reacción, nos trae a Zutomayo con Time Left. Dice que esta canción es el ending 2 del anime Chainsaw Man. ¿Sabes qué anime es? ¿A qué anime me refiero, David? ¿Ese hombre que Mm, tiene con una sierra mecánica en la cara? pues ese no lo he ¿No? visto. ¿No? No. Se me están acumulando los animes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues es ese, ¿vale? Bien, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Yeah. Bueno, esta canción es de las más normalitas que le he escuchado a Zutomayo, Eh, ¿vale? Y Sí. que precisamente como diciendo, vamos a hacerle el opening, o que era un ending, ¿no? Al final, ¿era un ending o un opening? ¿Qué acaba de decir? Un ending. Un ending, como diciendo, vamos a aportarnos que esto va para la televisión y no plan de hacer el cabra, como solemos hacer con la experimentación de sonidos. Me meo con los dos que están ahí en en las cintas con los proyectores. Sí, sí, Que sí, tienen una barra ahí, yo no sé qué claro. hacen con la barra, ¿eh? Bueno, y como siempre, nuestro amigo el de las teles, Sí, sí, el de las teles eh, a mí me ha ganado, ¿no? Me ganó total- ya desde el principio, ¿no? totalmente. Tocando las teles. Bien, hermano. Bueno, pues Zutomayo, aquí la letra, vamos a explicar de qué trata la letra, ¿no? Creo que es importante. Em, Intenta descifrar un diario personal escrito en medio de un ataque de pánico, ¿no? Em, bueno, Akane para esto es una maestra con las metáforas y tal, mezclando términos y cotidianos con conceptos existenciales más profundos, como hemos visto en letras anteriores. Así que aquí está el concepto del Zanki, que sería algo así como las vidas extras, o vidas. También se puede referir a las vidas restantes de un videojuego, ¿no? Bueno, pues claro, la letra plantea la existencia no como un camino de paz, sino como un contador que va bajando, ¿vale? Como que cada error te quita una vida. Y está el tema del agotamiento mental, describiendo la sensación ahí como que, ostras, estás en tu última vida, ¿no? Donde cualquier roce o problema mínimo puede significar ya el fin, ¿no? A nivel emocional. Luego habla de la inadaptación, en el sentido de, bueno, pues esta letra es casi una oda a los marginados, ¿no? O a quienes se sienten fuera de lugar en la sociedad. Y está el tema del ego herido, habla de proteger lo poco que queda de uno mismo. Em, Literalmente dice la frase, incluso si me llaman cobarde, quiero proteger este corazón que apenas late. Em, Toma lu- ya. Luego hay referencias.
al hecho de ser observado, a las luces de la ciudad y a la presión por actuar normal cuando por dentro todo es un caos. Y luego, em, en lugar de buscar la aprobación externa, la letra sugiere crear una justicia propia para sobrevivir, aunque parezca extraño a los demás. Así que, bueno, y después ya hace una especie de juegos de palabras, em, hace, va como cambiando, haciendo contrastes de registros, ¿vale? Así que, bueno, pero básicamente es eso, ¿vale? Y bueno, de momento lo que vemos, como te decía, es un tema más normalito. En lo musical vamos Sí, a avanzar un poquito más. Lo que sí, claro, lo primero que me ha llamado la atención es ese bajo, ¿no? bueno, el Ese, bajo es que además le han enfocado las manos y estaba ahí aporreando claro, es una con canción, el slap. correcto, es una canción que tiene influencia funk y un poquito así, un poquito de pop, pero sobre todo es funk con tendencia al punk. Me gusta, me gusta. Al igual que la percusión, ¿no? Que está muy bien, van muy parejos, con muchos cambios de compases y de ritmo, lo cual me gusta. Venga, vamos a darle y después ya ampliamos un poquito más. 帰ってすぐに水やり実のところ恵まれても今日もガンが友達眠気覚ましに虹何もすまで合図ち仲良し恋よしの時間直感で人口中のライフのプレイヤーもっと寝られたなら something fine ご飯介護して決まりがたい結局どこ開いてしまうのに薄暗い叫んだって比べてずれない日々を栄養になってまた汚し合え太陽がなくてがなくて脊髄のしゃぶり世話にこんな声で歌える感謝であれだけの手言えるは気持ち平凡な生活夢見たけど設定一緒が気持ちいいな 気が穏やかでいたい誰にも迷惑かけたくはないと思うが戦わないと撫でてもらえない Bueno, pues muy bien, me gusta cómo va jugando con la voz, Akane. A Sí, sí, ver, sí. lo que decíamos, ¿no? Habíamos hablado antes del bajo, em, que además no he dicho que no se queda en los patrones así típicos, sino que va subiendo, bajando por el mástil, creando líneas melódicas que van muy bien con la voz de Akane, ¿no? Se apoyan. La guitarra, pues también tiene como así, como una textura ligeramente sucia. Después hay técnicas y sobre todo con los pedales que está usando, ¿verdad? Dan como un scratching, como si fuera de DJ, pero Sí, sí. con la guitarra. Y bueno, pues sigue con el rollo funk también, ¿no? Acompañando un poquito también el bajo. Mm, la, es curioso porque muchas veces la guitarra hace de contrapunto del bajo, porque la guitarra se dedica a hacer una melodía opuesta al bajo para crear esa tensión, ¿no? Que luego explota en el estribillo y eso. Bueno, como siempre, la multitud de instrumentos por todos lados Es que repartidos. hay tantos, que es lo que Claro, decías tú en el otro vídeo, que sí, es que no sabes dónde mirar. claro, entre las grabadoras de cinta antigua que se usan como platos de DJ, entre las bobinas que se giran manualmente para crear efectos, eso de pitch, ¿no? De scratching. Y para que suene así como rollo orgánico y fantasmagórico. Luego, Sí, los televisores de tubo, ¿no? Es decir, los televisores antiguos. Claro, es que
bueno, sabemos que la mayoría de nuestra audiencia son más o menos de nuestra edad, ¿vale? Pero que si hay gente joven que a lo mejor ni han tenido en casa un televisor de tubo, Ya ves, ¿vale? esas son de unas 14 pulgadas. Claro que puesto de perfil era Era muy grande. De muy hecho, grande. Sí. una televisión ahora de 32 se te hace pequeña. Ujú. Antes era, Enorme. vamos, la pantalla de cine, ¿eh? Correcto. Pero Y que una tele de esas pesaba 60 kilos, que sí, teníamos que cogerla entre dos para subirla al mueble. que la pantalla era de cristal, así que, claro, a mucha gente le estará explotando la cabeza con esto. Bueno, en fin, es que nosotros somos de la generación que cuando empezamos a ver la tele había dos canales, así que Además, de verdad. Era en tenemos- blanco y negro casi, ¿eh? sí, 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 y casi hemos vivido la época en la que el mando a distancia era Éramos nosotros, el el niño niño, pequeño de la claro. casa que lo mandabas a pulsar el botón para Que te cambiar daba así una colleja a tu padre, cambia el canal. cambio de canal. Así que, en fin, bueno, historias de abuelos ya De casi, abuelos cebolletas. totalmente. Y la batería, bueno, pues como siempre, muy precisa, un sonido de caja seco, ligeramente agudo y bueno, se escucha cada golpe claramente, así que todo fantástico. Y bueno, ¿qué queda? La voz de Akane, ¿no? Bueno, la voz de Akane es increíble. Y me está. Espero que la espada esa que tiene en la mano sea de atrezo, ¿no? Bueno, Porque le he visto que la tenía cogida al revés y la tenía apoyada en el hombro. Digo, como, como sea de verdad, lo no, mismo se desgracia al hombro, ¿no? ten en cuenta que si es tipo sable, solamente tiene un filo, no tiene doble filo. Sí, no, pero claro, pero si la coges al revés, te apoyas el filo en el hombro, ¿no? Sí, sí, bueno, pero es que curioso porque cuando la he visto así como al trasluz, parecía como si fuera el El sable, sable pistola el sable de luz de negro de... Clow. No, no, no. De Mandalorian, el sable de luz negro, ¿vale? Que tenía... A ver, las espadas, no las que salen en pantalla, sino las que salen después que la gente se compra para los cosplay, que es por dentro negra y después tiene un filo blanco, ¿vale? Como el resplandor alrededor y parece eso, pero... En fin, no sabemos realmente qué es lo que está sujetando. Yo esperaba que tuviera una sierra Claro, yo esperaba eléctrica. el ventilador, ¿no? No, no, una sierra eléctrica, que es lo que que es lo que tiene el del anime, Ah, bueno, sí, también. ¿vale? Sí. Pero bueno, nos han querido, dice, bueno, Lo que así pues, pasa que una sierra eléctrica para tenerla ahí en una mano sí. pesa, Dice, a ver si tenemos después un accidente, nos quedamos sin ¿eh? cantante Efectivamente, ¿eh? y la liamos. Y- Bien, bueno, pues como siempre, ella muy percusiva con las palabras, una articulación y una dicción perfecta y muy rápida, em, muchos cambios de tonalidad, va haciendo saltos de octava, eh, realmente tiene muy buen tono, muy buen control del aire, controla muy bien la transición de la voz de pecho a la de cabeza, así que perfecto, como siempre, genial. Venga, vamos hasta el final. 6 minutitos de sonido, no sé qué ha pasado, no pasa nada, retomamos. Mira, aquí tenemos la espada, es un sable, Sí, es un yo sable. creo que es atrezo. Sí, sí, porque de hecho ha hecho así y se ha ido doblando la espada, ¿vale? Ha hecho Así que efectivamente eso es, bueno, pues ya está. Es lo más normal, ¿no? Además, total, para la actuación, ¿qué más le da, no?
Pues muy bien. Bueno, han apagado los Madre, televisores y todo, así que madre mía, sí, sí, era la última canción de... era fin de Era fiesta. el ending. Era el Han ending. aprovechado. Totalmente era el ending, sí, sí. Estaba pensando que nuestro amigo, el de las televisiones, me recuerda mucho, muchísimo a Immortal Joe, el villano de Mad Max, Ah, vale. Por un momento, tú dices por los por pelos, eso, ¿no? los pelos blancos y claro, como lleva ahí la máscara negra, Sí, sí, yo iba a darte una referencia, lo que pasa es que solamente lo iban a entender en España. Porque como tenían los pelos así, así como raros y tal, digo, parece como una versión moderna de la bruja Avería, sí, eh, pero bueno, eh, muy, muy bien, muy, muy bien. Este plano del fuego, sí, sí. esto, claro, el viento lo ha llevado un poco hacia adelante, ojo que le quema la pestaña al de la primera fila, ¿sabes? ¿Ves al de la primera así? ¿Eh? Cada vez Dice, que sale. ¿qué tal el concierto? Dice, bien, me han hecho un peeling facial, ¿vale? Involuntario. Pero, Aparece sin cejas por su casa, ¿no? ¿qué tal? Bien, de concierto. Estupendo. Bueno, pues genial. Edu, gracias por traerlo y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.